muchas bendiciones para todos, para todas. Aquí Alfonso Torres Ulloa junto a Juan Francisco de la Rosa para comentar con ustedes, para ustedes, los temas fundamentales de los hechos que ocurren aquí y en el mundo. Lunes para empezar la semana, una semana de trabajo y con muy buenas noticias, muy buenas informaciones. Bueno, desde el punto de vista de la crítica, del análisis, no quiere decir cosas buenas que uno pueda anunciar, ¿verdad? Porque ni el gobierno puede anunciar cosas buenas. Don Juan Francisco, ¿cómo es que anda la vida? ¿Usted vio lo del Papa? Gracias. Estoy sorprendido con el Papa Francisco. Quiera ingresa su orden, porque es un hombre de un pensamiento claro. ¿Cómo usted no va con el celibato? ¿Cómo usted va a coger para esa orden, Juan Y Francisco? parece que, como que él vive aquí. ¿Ahí vive aquí, Papa? Pero es que está actualizado de lo que ocurre aquí. Ajá. Porque esa primera plana, Papa afirma políticos de América Latina han caído en garras de la corrupción. Listín Diario. Papa atribuye crisis de América Latina a la corrupción. Ya se había referido a este tema en la región, a la que llamó virus social. Por lo menos una voz importante en el mundo está protestando y con mucha autoridad moral, porque este hombre, por ejemplo, en este recorrido dijo claramente que él siente vergüenza, El Papa, por lo que han hecho algunos de sus seguidores en contra de los niños, y casi como si quisiera decir que le daba asco también tener gente. Y bueno, pero pienso que está a salvo él, porque en la Biblia hay una afirmación de que de todo hay en la viña del Señor. Es lo que él está viviendo ahora con este grupo de inadaptados sociales que se han equivocado de trabajo, y en el fondo han creído que estaban aptos para servirle al Señor, y son seres humanos desechos, que ellos en lugar de estar orientando, están necesitados de que los formen, porque yo no me imagino, no tengo una idea del valor que debe tener un hombre en todo el sentido de la palabra, para abusar de una niña, de un niño. Así que se le ocurrió sencillamente sentarse en sus piernas a un indefenso y hacerle lo que le dé su gana. Ahí cabe una expresión que Alfonso a veces utiliza, dice él que es propia de Dajabón. Pienso que es un plagio de Alfonso, porque eso se dice a lo largo de todo el país. Pero alienta y da fuerza en un momento en que el mundo va hacia la deriva, que haya una voz autorizada con tanta fuerza a estar impugnando todo lo que hay en su entorno, incluyendo una parte de sus seguidores. el Papa habló como si fuera dominicano. Sí, por eso es lo que estoy En una diciendo. parte de su intervención dice: si caemos en manos de gente que solamente entiende el lenguaje de la corrupción, estamos fritos. Parece que el Papa en algún momento tuvo por Dajabón, porque es una expresión muy propia de Dajabón. Bueno, y lo que da esperanza. Si caemos en manos de gente que solamente entiende el lenguaje de la corrupción, estamos fritos. Lo que aquí nos da más fuerza a nosotros es que nadie puede decir que eres antipeledeísta. Dice el Papa: allí sí que no tenemos oportunidad de ponerle aceite en las manos, se les pega la plata. Dice el Papa y se pregunta, tú fue en Perú ahora, en su última visita, sí. ¿qué le pasa a Perú? Que cuando uno deja de ser presidente lo meten preso. Es el caso de Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Alberto Fujimori, Alan García debía estar también trancado, pero aquí igual. Si aquí la justicia tuviera un mínimo de independencia, todos los expresidentes vivos estuvieran presos, incluso el actual. No me mire, porque yo no voy a decir que no. ¿Por qué tengo yo que decir que no? Si tiene que estar preso, que esté preso.
Porque asumir No, como es sanjuanero, No, yo lo porque- miro a usted porque usted es sanjuanero. No. ¿Eh? Sí, yo soy sanjuanero. ¿Y qué? ¿Y? No, yo lo miré por si acaso usted. Pero ahora como pidiéndome perdón a mí. Bueno. Perdón, ¿Eh? no, yo lo miré. Bueno. Porque quizá usted iba a salir a defender su sanjuanero. Es que yo no defiendo a nadie porque sea dominicano ni sanjuanero. Son sus actos los que defienden a cada quien. Como debe ser. Claro. La lógica duartista. Correcto. Dice el Papa. El caso Odebrecht simplemente es una anécdota chiquita. El quid pro quo. Pero no del sano negociado político, sino del te tapo esto, pero me tapas esto. Dijo que la política anda muy mal y anda en una crisis muy profunda por el Pero tema de la yo corrupción. yo lo que pienso es, ¿y quién pudiera rebatir esa afirmación? Ahora, es lo que yo veía aquí con Jacinto Ascensión la semana pasada. El Papa tiene un discurso, tiene una prédica, pero los cardenales, los obispos, los arzobispos, los curas, en sentido general, no tienen ese mismo discurso ni esa práctica. Porque pudiera ser que no tengan el discurso, que no lo asuman por cuidarse, pero que tengan un tono de humildad en su conducta. Como la tiene el padre Regino. Pero, Que muchos lo critican por el tema migratorio. Pero el padre Regino es un hombre de una conducta ética. pero yo pienso que nosotros en República Dominicana algo hemos avanzado. Porque de un político que había ahí, que le decía chusma al pueblo, y a cualquiera le daba un coche. Un político que había donde, Ahí en la iglesia. ¿En la iglesia? Sí, en calidad de cardenal. exacto. Él me llamó chusma a mí en el 89 porque yo estaba en huelga con los agrónomos y apoyaba a la gente de Citracode. Y yo no sé si es verdad, y mandó a hacer un túnel para ir de su casa a la... Ese túnel costó en aquel momento creo que 12 millones, era mucho dinero en el 92. Se construyó entre 91 y principios 92 a los fines de él pasar de la casa donde él dormía al púlpito de la catedral. Se llama Pero púlpito, yo no sé por qué... por debajo de la tierra, por debajo de la calle. Yo no sé por qué predicadores de la palabra de Dios, parece que ellos habrían hecho, ¿cómo que se llama? Un reglamento a la Biblia, porque ellos hacen cosas que no está pautado en la Biblia. Y el cristiano ortodoxo, todo lo que hace está estrictamente apegado a las Sagradas Escrituras. A mí me fascina escucharlo predicando. Inclusive he sostenido en algunas ocasiones que cuando me han pedido opinión de lo que yo vivo, le digo, mire, esto es igual que el predicador cuando va a justificar una afirmación dice versículo tal. Es decir, que eso no es en el aire, eso tiene un concepto muy definido. Y el que quiere hacer uso de un buen derecho, lo que tiene que remitir al que quiere que se le haga justicia a lo que dice la ley. ¿Qué usted quiere? Bueno, la ley dice esto. Bueno, pues eso es lo que usted va a hacer. Y por eso es que, sobre todo, el predicador no católico, su prédica es tan estrictamente fundamentada en las Sagradas Escrituras. Muy bien, muy bien. Yo retorno al Papa. Pero estamos en el Papa. Ah, estamos en el Papa. Sí, una digregación que hicimos de predicadores que andan haciendo cosas que no están en la Biblia. Porque de un burro en el que andaba Jesús a mandarse a hacer un túnel para caminar 1 metro, 2 metros por debajo de la tierra, eso es mucho. ¿Usted cree que ese cardenal estaba en condiciones de ponerse él mismo la sotana? ¿O tendría 2 o 3 personas que le pusieran la sotana, que lo vistieran? Bueno, ya eso es mucho. Porque esa sotana pesa mucho. La que él usaba. Eso es mucho. ¿Cómo que eso es mucho, Juan Porque, Francisco? porque la característica principal del que profesa, del que predica una religión debe ser la humildad. ¿Sabe que el Papa se refirió en Perú al tema Odebrecht, que salpica a buena parte de América Latina, del gobierno de América Latina, desde Venezuela, Brasil, República Dominicana,
Uruguay, que sé yo qué, que Ecuador y Perú, Panamá y en África. El Papa le puso el dedo a la llaga. Pero aquí, en la opinión, un día más del periódico El Día, que era la columna que hacía Molina. Buenos días. Le cambiaron el nombre ahora, el nuevo director, creo que Monegro se llama. Lo titula, este escrito de hoy, que es como si fuera un editorial, El hazmerreír de la región. Y oiga, ¿con qué nota él empieza? Con unas comillas, porque cita un verso de Pedro Mir. Hay un país en el mundo ubicado en el mismo trayecto del sol, y ahí cierra comillas, donde pueden ocurrir cosas tan absurdas como que Odebrecht lleve a un arbitraje internacional a un Estado al que ella misma confesó haber engañado al pagar sobornos para obtener contratos para la construcción de obras públicas. La empresa más desacreditada a nivel internacional por corrupta tiene el tupé de pretender mantener su modus operandi en República Dominicana, donde los ejecutivos de la constructora brasileña no están siendo procesados gracias al pago de una multa cuyo monto podría ser calificada de caja chica frente a los volúmenes que manejó en el país. Pero Alfonso, y lo dejo ahí con estos dos parrafitos cortos. Sigue más, con 6 párrafos más, el editorial. Y ahí usted me quiere interrumpir y yo lo permito. No. Yo lo que quiero decir es que cuidado si esa compañía internacional goza del privilegio que tienen los PLDistas en el país. Que cuando se apodera un tribunal, ellos saben cuál va a ser el resultado. Pero usted no se acuerda de la irresponsabilidad del procurador por mandato del presidente, que es su jefe, de llegar a un acuerdo, y hubo un juez, creo que Alejandro Vargas, que lo rechazó e hizo unos razonamientos a ese intento, unos razonamientos que además de jurídico eran razonamientos de patria y de criterio ético. No, y con un lenguaje popular, porque le dije, usted me ha traído aquí un paciente con un cáncer para que yo le haga un té de una hoja ahí. De una infusión, sí, con un cáncer terminal. Sí, que yo le haga un té de hierbabuena, por ejemplo. Y entonces, producto de eso es esta presión y este chantaje y esta demanda de Odebrecht que lleva a República Dominicana a una corte internacional demandando que le paguen, porque están revisando los presupuestos, más de 700 millones de dólares. Pero todo eso es obra de lo que Duarte llamó los malos dominicanos, que se asocian con esos emporios internacionales para desfalcar a la República Dominicana. ¿Y qué usted cree que se puede hacer desde una óptica de patria con malos dominicanos, con traidores a la patria? Tribunal. Me gusta la última pena para ese tipo de cosas. Usted siempre como Jacinto, haciendo concesiones pendejas a los delincuentes. Es un paredón lo que merecen. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? ¿Y cuál es la última pena? Usted dijo primero un tribunal. Sí, pero que fue Duarte que dijo que nadie debe ser juzgado si no es con una ley que esté previa al delito. ¿Y qué fue? Pero yo lo que estoy diciendo fiel a lo que yo digo que soy. Martiano. No se puede juzgar a nadie si no hay una ley previa al delito. Entonces yo lo que estoy proponiendo es que esa ley se haga para que el que le falte a la República, hasta ahí llegó. Fusilado. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Estamos cansados ya. No tienen arreglo. No. Esa gente no tiene medida. Sigue el editorial. Yo le llamo editorial, una opinión. Un día más. La multa la pagará en cómodas cuotas, la de los 92 millones. Eso tiene un sarcasmo. Y será usada para construir una cárcel, pero de seguro que allí no habrá ni un carioca. Y uno le agrega ni un, iba a decir, ni un pendejo ladrón, pero no son pendejos todos ladrones. Vamos a decir mejor ni un PLDista. O, sí. o de la cúpula de los partidos, porque no solo somos el PLD, también los que hoy están en el PRM, hay implicaciones. Porque Odebrecht aquí, desde el 2001 por allá, hacía otra travesura. Un gran reinado el de Odebrecht. Se podrían sumar los montos de los que robaron, y usa la palabra robaron, todos los ladrones que están en la cárcel de La Victoria
y que serían trasladados a la cárcel que se construirá con la multa de Odebrecht y no alcanzarían a la cantidad envuelta en los actos corruptos atribuidos a la empresa brasileña y a sus cómplices dominicanos. Ese es un lenguaje duro para un director de periódico, Alfonso. Sin embargo, Odebrecht es la que hace que el Estado dominicano vaya a los tribunales en un intento de cobrarle un sobrecosto de 708 millones de dólares a una planta cuya construcción fue contratada en 1945 millones. Y se ha establecido que la sobrevaloración de esa planta ronda los 1.000 millones de dólares. De ser obligado por una corte a pagar, aunque sea un centavo adicional a Odebrecht, República Dominicana se convertiría en el hazmerreír de la región, en la burla de todos. Si fuera así, si esto ocurriera, los únicos responsables son los que están en el poder, que llegaron a esa transacción burlándose del interés soberano de este pueblo, que había, a través de la Marcha Verde, reclamado justicia y reclamado sanción ejemplar, no solo contra los ejecutivos de Odebrecht que sobornaron, sino contra los políticos de todos los niveles, ministros, legisladores, que procuraron la picota o que procuraron el soborno y que recibieron el soborno. Pero no, hay un gobierno cómplice de Odebrecht y de los funcionarios de todas layas que actuaron buscando el soborno y recibiendo el soborno. Y entonces, en cualquier paisito de América Latina, en Ecuador cayó el vicepresidente, en Colombia cayó un ministro, en Perú Kuczynski está con la soga al cuello. Buscaron un pacto político porque los fujimoristas querían que le soltaran a Fujimori, que lo manden a su casa, a morir a su casa. El tema es muy serio, y cuando el Papa habla, es como decía Juan Bosch, con los pelos si en la yo mano. digo que una yegua o una burra vaya, es porque tengo los pelos en la mano. El Papa no es fácil. No, y está informado de todo lo que está aconteciendo. Pero no le informa a Agripino. No. No, porque ¿Por qué sale con cosas que... en todos los sitios, en todos los lugares hay gente buena, porque dentro de los 12 apóstoles lo hubo que no eran muy fieles. Un pensador dijo en un momento: quien no entiende una mirada no va a entender miles de explicaciones. Yo diría aquí, mirando y escuchando la sonrisa suya, quien no entiende una sonrisa no entiende explicación. Cuando yo dije que esas informaciones al Papa no se las lleva Agripino, usted se sonrió. Con ese mismo tono con que usted le atribuye al que escribió este editorial del periódico El Día. Una sonrisa muy burlona, No, muy pero irónica. vuelvo y reitero, para un director de periódico son afirmaciones tajantes. No es lo mismo que un dirigente político, tienen responsabilidades distintas. Un director de periódico no quiere necesariamente caer gracioso hacia quien le está dirigiendo el mensaje, porque no anda buscando votos. Entonces, en mi caso particular, siento que esta columna que Alfonso le da categoría de editorial, y yo no lo discuto porque es bastante mordaz. Y es la opinión del director. Sí, pienso que tiene mucha responsabilidad y mucho peso, y se corresponde con la desgracia que sufre la mayoría del pueblo dominicano. Pero es fuerte. Se podrían sumar los montos de lo que robaron todos los ladrones que están en la cárcel de La Victoria y que serían trasladados a la cárcel que se construirá con la multa de Odebrecht y no alcanzarían a la cantidad envuelta en los actos corruptos atribuidos a la empresa brasileña y a sus cómplices dominicanos. Cómplices que tienen nombre y apellido. Porque en algo nos hemos puesto de acuerdo, una franja importante, a lo mejor mayoritaria del pueblo dominicano,
estamos en una era de envelecimiento, de retroceso y de muchos ladrones, como dice el director. Narciso Isa Conde, su amigo, saluda la carta pastoral, pero dice que no señalan los nombres de los corruptos, ni los nombres de los responsables de la impunidad. Le requiere más. Y dice, es notoria y preocupante la ausencia de las excepciones, como Monseñor Camilo, el de la Vega. Alfonso me tira a mí de que... Y dice, pero hay curitas y monjitas que asumen la verticalidad en la defensa de los pobres, de los excluidos. Y dice, porque dice mucho Narciso en ese artículo de ayer en el Nacional, que las cúpulas de los tres grandes partidos, PLD, PRM y PRD, y entonces cita al Partido Reformista, que fue el maestro de las diabluras de los otros tres. Pero, están implicados, no están exentos de la corrupción de los últimos 40 años. Gracias por decirme, calificarme de amigo de Narciso. Yo pienso que la pastoral, necesariamente esa no es su función. Ellos trazan líneas generales. Esa función de señalarlo con nombre y apellido corresponde a Narciso Isa Conde, Iván Rodríguez, Fidelio Despradel y gente de ese perfil, porque la iglesia, al ser parte de un Estado, su cosa la hace con mucha diplomacia. Pienso que... Pero diplomáticamente puede informar al Papa de los curas y de los obispos y de los monseñores que andan en cosas no santas. Pero el Papa... No santas. El Papa está informado de todas esas cosas. ¿Usted cree? Claro. Usted no ve con el nivel de detalle que habla ese hombre, que uno piensa que él está viviendo aquí en la Ciénaga o en Capotillo. Bueno, el cardenal no iba a informar de lo del monseñor, pero el monseñor de ahora en el distrito sí debe informarle al Papa de lo del monseñor de Santiago. Sí, todo eso se conoce, lo que en pasa diálogo, es que, ¿no? vuelvo y le reitero, Porque es un dialogante. de todo hay en la viña del Señor. Eso no es nuevo. Hay sinvergüenza también, y hay gente de fe que ha ido allí a dar la vida por lo que cree. Eso no es nuevo. Pero los nombres que lo da Narciso y don Iván. Pero claro, la iglesia no está para eso. Usted tampoco. Bueno, yo lo puedo dar porque yo no soy cardenal ni cosa que se parezca. Pero el Papa está hablando, usted dice que la iglesia es un Estado y que hay que hablar con diplomacia. Y el Papa está diciendo, ¿qué le pasa a Perú? Que cuando uno deja de ser presidente, lo meten preso. Ollanta Humala está preso. Alejandro Toledo está preso. Alberto Fujimori estuvo preso. Hasta ahora Alan García está, que entro y que no entro. Dijo el Papa en medio de la risa de los obispos. Incluso el actual presidente Kuczynski también está inmerso como testigo en una investigación fiscal por el pago de más de $782,000 que Odebrecht realizó a su consultora financiera mientras era primer ministro del expresidente Toledo. Pero ahí el Papa tiene razón, porque son gente que ya están presas y algunos juzgados. Ya eso se puede decir. Pero menciona a Alan García. Alan García está que entro, que no entro, es a la cárcel. Y dice, el propio presidente actual está en el filo de una investigación. Medio se salvó ahí por un pacto político con Keiko Fujimori y el hermano de ella, que son los líderes del partido fujimorista. Lo cierto es, Alfonso, para sacar a Fujimori de la cárcel y meterlo a la casa y a cuidado médico. En este momento no hay alternativa, porque en el continente la mayoría de los partidos y los dirigentes que tienen posibilidad de mandar están permeados por la corrupción. Pero aquí usted tiene que los campeones de la corrupción, de permitir la corrupción, han sido los del PLD, con Danilo y con Leonel a la cabeza. Y son ellos los que se disputan la supremacía político-electoral de cara al 2020. Es decir, este país nuestro, este pueblo nuestro, ¿qué es lo que le pasa? ¿Está envilecido? No, ¿O la oposición no tiene el más mínimo raciocinio
o el más mínimo olfato político para ponerse de acuerdo. Ah, no, es que son parte de lo mismo. No, y que se ha trabajado para envilecer. Porque ¿cuánto fue que se dijo que Danilo está invirtiendo para decir que su gobierno es bueno? 8.000 millones de No, pesos comprando a comunicadores. Eso tiene un impacto en ese ciudadano, en esa ciudadana, que el mismo sistema le ha prohibido que vaya a las escuelas. Mira, no saben descifrar el lead de una noticia. A mí me dijo una joven profesional, experta en derecho electoral, de alguna manera vinculada a la familia, como si fuera una sobrina, que una pariente, periodista, con dolor en su alma, reconoce que está en la obligación de defender a Danilo frente al tema Punta Catalina. Por un trabajo. Porque le pagan. Le dan un cheque aparentemente para el programa. Sí, pero ya ahí hay otra situación. Usted puede cobrar su cheque y aparentar que está callado, pero eso no quiere decir que usted no trabaje en contra de esa causa. Porque vamos a utilizar la expresión, no sé si es de vos, que la tarea de todo ser vivo es seguir viviendo. Si de ahí es que ella puede comer, no tenemos nosotros moral para criticarla, pero de ahí a que ella entienda esa desgracia que ella está viviendo como una realidad normal, eso es otra cosa. Vamos a ver cómo está, qué aporte está ella haciendo para que salgamos de ese... No, dolorosamente justificando lo de Punta Catalina y el presidente, desde un medio de comunicación, desde un programa. Porque para eso son los 8.000 millones de pesos que usan del erario. Para convencer a mente como esa. Eso es una especie de soborno a los No, comunicadores. ya se vendió, o la compraron, no sé. Los que están recibiendo los 8.000 millones, la gran mayoría son... ¿Usted no ha oído hablar nunca aquí de la bocina? Sí, hay una bocinita. ¿Y por qué que son bocinas? Porque reciben un pago para decir lo que conviene al gobierno. Lo que el gobierno quiere oír. Y lo que el gobierno quiere oír. Aquí a nosotros, con ese Duarte ahí vigilándonos a nosotros y trazándonos el camino, nadie va a inventar. Pero el hombre que dijo que esto se hunda antes que pase a mano indebida, ¿cómo va uno a flaquear? Bueno, yéndonos tal vez a una pausa. A una pausa. Para coger más impulso. Con el permiso suyo. Señor Delgado, disponga de una pausa. Mire, no se muevan de ahí. Que el compromiso nuestro es con la defensa de este pueblo. A partir del criterio, los principios, el ejemplo y la moral duartiana. Vamos a la pausa.